En la pared de la vieja casa de los Laurent se encontraba esa curiosa fotografía en la cual se podía observar una mecedora revestida de cándidas flores blancas en un aposento adornado por la añoranza de la pena y aflicción. Permanecía ahí un pequeño cuerpo inerte y frágil, vestido con elegantes prendas de seda y cabello cuidadosamente arreglado. Clara Laurent era el nombre de aquella niña. El principal fundamento que incita al asesino se encuentra en poseer todo dominio ante cualquier presencia inmóvil, la cual, con apagados ojos, observa incesantemente a su victimario. Recordé esas líneas mientras en mi rostro se dibujaba el lúgubre semblante de la inquietud, pues el destino de Clara fue sellado por 126 ratas, devorando sus intestinos. Y todo esto mientras dormía en su cama, un destino lamentable, que entre dentelladas las alimañas tornen el cuerpo en color rojo con sus crueles incisivos. La voluntad de un ser indefenso no es competencia para un nido de ratas hambrientas, listas para roer y destruir todo a su paso. Sin embargo, se cuenta que en medio del velorio giró su cabeza hacia el sacerdote durante el responso, y todos miraron con sorpresa cuando, regurgitando coágulos de sangre desde su garganta hecha trizas, torpemente se levantó y abrió su boca a límites inimaginables, dejando salir una serie de chillidos ahogados por sus propios fluidos infectos. Violentamente comenzó a arrancarse el cabello de forma frenética, y cuando el sacerdote intentó detenerla, ella le clavó los dientes mutilando gran parte del mentón. Poseía el mundano deseo de arrancar la carne y sentir la sangre descendiendo en sus mejillas, con la mirada reemplazada por abismal oscuridad, y tal como niña esbozaba una sonrisa infantil mientras clavaba las uñas en su propio apéndice y se desollaba la piel, así que el pobre hombre se arrastraba, tiñéndose del color de la hemorragia. Ella tuvo que ser amordazada y asegurada a su cama. Había ingerido las entrañas del demonio y perecido arrastrada hasta las fauces del infierno. Sus movimientos erráticos y apetito por la carne manifestaban enfermedad o una posesión demoníaca. Ese ángel descendía en llamas. Palabras mencionadas por el clérigo tiempo antes de morir en confinamiento solitario. Al último campaneo de la medianoche, el señor y la señora Laurent intercambiaron sus miradas temerosas, con los rostros evidentemente doblegados ante la penuria que les había arrebatado su felicidad. Entonces, mirando a Clara, decidieron poseer por lo menos su recuerdo, el último vestigio de ella. Una tina de baño con finos jabones perfumados fue preparada y la pequeña fue sumergida en esta. El agua era salpicada por todo el sitio. La inocente transparencia se impregnó de la característica pigmentación de la muerte. Como una muñeca putrefacta, se mecía entre las aguas, ahogando a las ratas restantes. Esa muñeca gritaba, esa muñeca se movía, esa muñeca mordía para arrancar la carne desde el hueso. Con pinzas entre sus mandíbulas, extrajeron cada una de sus piezas dentales desde la raíz, lenta y dolorosamente. La quijada quedó llena de coágulos sanguíneos. Si tuviera hambre o no, ya no mordería más. Las marcas de los incisivos en su pálido cuerpo fueron cubiertas por un fino vestido de seda, sus labios sellados eternamente con costuras cuidadosamente hechas y su mirada reemplazada por un par de esferas de cristal, reflejando el exilio de la existencia. La carne de su rostro se caería a pedazos debido a la podredumbre, sin temor, sin dolor, como asfixiarse lentamente. Degradada aún después de la muerte, su sangre dejaría de correr por sus venas para acumularse en sus extremidades. Ya no había nada más que una fría silueta vomitada por la oscuridad. Los chillidos de las ratas inundan ese vacío, como un enjambre hambriento por venganza. El corazón, una vez latente, fue arrancado a dentadas, y aunque ese cuerpo se moviera, no era más que un cascarón infectado y cuyos fluidos corporales se desparramaban al exterior. De esa manera fue tomada la fotografía. En medio de la melancolía, esa típica forma de preservar su recuerdo fue efectuada. Ese acto frío,
de vestir a los muertos con ropas elegantes y fotografiarlos como si aún estuvieran con vida, pero detrás se esconde todo tipo de amarguras y pesadillas, noches enteras de insomnio para cualquier persona que tuviera que fingir la normalidad para poder mantener en sus mentes la dulzura de poder regresar una vez más en el tiempo y recordar el pasado. Nadie quería ese recuerdo. Los Laurent no soportaban el inmenso dolor que les provocaba esa desagradable situación. Las secuelas que les había dejado los transformó en criaturas de tristeza cubiertas por una capa de pena. Su hijita, que seguía sentada en ese pequeño sofá en medio de su habitación, aún se movía, pero ya no tenía piernas, pues fueron mutiladas al igual que sus brazos, y su reemplazo eran extremidades hechas de tela, simulando que aún las conservaba. De verdad, parecía una muñeca. La vida puede ser un agujero insalubre ciertas veces, donde prevalecen los gusanos que devoran y limpian hasta los huesos. Y los Laurent cayeron en lo más profundo de eso. Día tras día, perdían la cordura, incluso comenzaban a tratar a Clara como si hubiesen olvidado que ella era el foco de una terrible infección o una maldición. Puesta la música clásica en un viejo tocadiscos, llegó la hora de la cena. La niña estaba sentada en la mesa, justo al lado de sus padres, los cuales fingían felicidad, una hipocresía asquerosa. Entre los olores desagradables que emanaba el cuerpo de ella, el tiempo pasaba y era como si nada hubiese cambiado, excepto por el hecho de que ellos se aferraban a un cadáver, que por el paso de las semanas había perdido su cabello, por lo que le pusieron una peluca, y su piel se hundía pegándose al hueso. Era como si tuvieran un valioso juguete que estaban atesorando, con piel lechosa y apariencia totalmente inusual, que se mantenía retorciéndose en su silla. Era como un precioso juguete que atesorar, con piel lechosa y apariencia totalmente inusual, que se mantenía retorciéndose en su silla. Como en un mundo paralelo, sin temor, el hedor ya no los molestaba, pero los vecinos lo notaron y llamaron a las autoridades. Por lo tanto, en estado de pánico, James Laurent encerró a Maribel Laurent en el sótano, no sin antes llevar en brazos a su hija para que no se la arrebataran. James estaba manchado por la culpa. Sus deseos infames y su forma de querer satisfacer sus impulsos lo llevaron a esos actos tan repulsivos. Nunca estaba satisfecho. Cuando alguien deja de existir es cuando pierde su humanidad, tratando de ejercer su poder y arrebatarle todo a quienes son débiles y que no pueden defenderse, denigrando a una flor para llevarla directamente a marchitarse. Como una flor mustia, brotó de ella sangre de 3 puñaladas en el pecho, el mismo día que fue descubierta por las ratas y vista como una potencial fuente de alimento. Coincidencia que no hubiese gritado mientras la devoraban, porque ya no estaba con vida. Fue abusada y asesinada por James. La verdad es que estaba más podrido por dentro que Clara, cuya presencia se había transformado. Para modificar la mente de él y su esposa, las ratas la transmitían y ella manifestaba su pena en forma de una enfermedad infecciosa. Con el remordimiento, el hombre atormentado clavó sus uñas en la garganta, atravesándola de una forma feroz. La hemorragia manchaba sus ropas. Él se asfixiaba, pero continuaba rasgando la carne para abrir un hoyo cada vez más grande. En medio de sus pensamientos psicóticos, comenzó a tener severas alucinaciones. Se estaba muriendo y ahora estaría con ella, quien también lo acosaría en la muerte. La veía frente a él, acercándose lentamente, con sus pies a unos centímetros del suelo, como si estuviera levitando. El hombre atormentado, con su sentencia marcada por cada gota de sangre que perdía, se lanzó del balcón. Las autoridades llegaron poco después, encontrando el cuerpo de James, que yacía en el suelo de su jardín, con el cráneo reventado y la garganta destruida, aún con la expresión de auténtico terror en su rostro sin vida. Maribel seguía en el sótano con su pequeña muñeca. Se sentó a esperar a que se fueran los policías de su hogar, y ya escuchando el silencio total y sintiéndose segura de salir finalmente para reencontrarse con su esposo, se dio cuenta de que se encontraba atrapada en esa fría y oscura habitación subterránea.
La llave había caído del balcón junto con James. El sentimiento de verdadero terror comenzó a invadirla rápidamente, así que golpeó la puerta salvajemente, gritar a todo pulmón y orar por su vida. Pero nada pasó. Quedó encerrada. La pobre mujer tenía como única sensación de alivio que estaba con su adoración, con su hija, a quien tanto había cuidado y protegido en vida y en muerte. Era su tesoro especial y no permitiría que se la quitaran. Puso una sonrisa enfermiza en sus labios y de un momento a otro empezó a reírse. Como una muestra de falso triunfo, permaneció días enteros en la penumbra, el polvo y el frío. Sin embargo, no se sentía sola. Su consuelo era Clara, que todavía se movía, aún podía hacer ruidos. La muñeca la mantenía con vida, o al menos eso era lo que ella pensaba, porque lo que realmente estaba ocurriendo era que ella estaba muriéndose, enfermando poco a poco debido a la falta de alimento. Maribel decayó de forma veloz, y el hambre, como el instinto primitivo, la llevó a la oscuridad, al lado más recóndito de su ser, el que exige satisfacer sus necesidades a pesar del dolor. Así que sus dedos fueron los primeros en ser roídos, sus huesos estaban expuestos, la infección y el sangrado inevitablemente llegaron. Su hija muerta solo estaba ahí, mirando con sus falsos ojos de cristal que brillaban en las sombras y resaltaban entre el ambiente polvoso. De vez en cuando se mecía de un lado a otro, o se quedaba tirada en el suelo. Sus extremidades de tela no le servían para moverse, por lo que era totalmente inútil. Era un saco de carnes putrefactas, maquillada y cuidada para que sus padres no se rompieran en el hecho de que ella ya no estaba con ellos. La luz de la vida iba desapareciendo y la realidad, tan cruda como era, llegó para hacer que Maribel se diera cuenta de la precaria situación en la que se encontraba. El temor de morir, como todos lo tienen, el miedo al vacío, a dejar de existir, peor aún, a perecer sola en una habitación de mala muerte cubierta de moho y alojada por ella, nada más ella. Cuando Clara murió, parte de su madre también lo había hecho. Se apegaba a ese cadáver que parecía con vida, pero que realmente carecía de todo rastro de lo que era en el pasado. Sin saber la razón, Maribel sentía culpa y vergüenza por sus actos, pero el hambre era de lo más potente que podía sentir en ese momento. Miró a su hija, que ahora era una pila de piel, huesos y carne, y tomó una decisión. Lentamente, se alimentó de los restos podridos de ella, mutilando fácilmente la piel y devorándola, comiendo de su sangre coagulada, de lo que quedaba de sus intestinos. El sabor, aunque le provocaba arcadas, ya no era importante. Descarnó poco a poco los huesos, hasta que la cáscara podrida quedó casi limpia. Después de todo, no podía permitir que las ratas devoraran el resto, pensando en la dignidad de su hija. La voz de Maribel jamás fue escuchada de nuevo. La casa de los Laurent, aparentemente abandonada, fue puesta a la venta. Nunca nadie supo lo que había ocurrido, excepto por mí, que compré la mansión, y en sueños algo me mostró lo que realmente sucedió. Pero eso no es lo que más me perturba de vivir en esta vieja casa llena de recuerdos desoladores de muerte, amargadas traiciones y actos impuros. Me molesta pensar que hay alguien en mi sótano, una presencia atrapada, moviéndose entre los barrotes de madera podrida, siendo única compañía de las ratas ahí abajo. Al final de las escaleras se encuentra Maribel Laurent, abrazando los huesos de Clara. Fue infectada al consumir la carne contaminada y permaneció ahí para que nadie lograra arrebatársela de sus manos. Fue un triunfo al final, pero le costó la vida. Puse música clásica en un tocadiscos y saqué una botella de vino para servirme en una copa de cristal. Miré nuevamente esa antigua fotografía. Esa belleza inconfundible de la paz al momento de morir no era percibida por ningún lado. Ese inofensivo cuadro contaba la historia de Clara Laurent, quien vestida como un ángel fue fotografiada sin que nadie supiera que había tenido ratas alojadas en sus entrañas. Maribel sigue en el sótano.
Muchas gracias por ver el video, espero que te haya gustado. Si es así, compártelo con tus amigos, dale like y deja tu comentario. Puedes seguirme en mis demás redes sociales, los enlaces los encontrarás en la descripción del video. Quiero agradecerle a todos y cada uno de los miembros del canal por su valioso apoyo. Yo soy Ciudadano Z, nos vemos en la siguiente. Y recuerda que aquí tus miedos cobran vida.